Pero entonces era Sí, para... sí. Pero pues si no tienes manera de usar fosfomicina, pues entonces usas un esquema de alguna cefalosporina o alguna quinolona y lo das únicamente por 5 o 7 días. ¿Sí me explico? Ok. Gracias, Doc. La fosfomicina, en este caso, es que su compañera lo mencioné. Su compañera mencionó la fosfomicina de 3 gramos en dosis única. Eso es solamente cuando tienes una cistitis. Cuando es una pielonefritis, yo sí les recomiendo que hagan 2 dosis. Una hoy, por ejemplo, y otra en 10 días. Y con eso. Pero obviamente, si van a mandar a un paciente con Viora, que es una, ¿no? Que no tiene factores de riesgo importantes, ¿no? Sí recuerdan de los factores de riesgo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Algún factor anatómico, funcional. ¿Sí lo recuerdan? Le trabó un No, poco. le hablábamos, les comentaba yo de que puede haber unos factores ahí clínicos. Permítame. Ahí me escuché ya. Sí, doctor. Ok. Sí, la clase pasada, se recuerda, les mencionaba yo algunos factores para definir infección urinaria complicada. Que hablábamos, algún defecto anatómico funcional, paciente embarazada, niños, ricos, pacientes con algún inmunocompromiso, que estén tomando algún medicamento que genere inmunocompromiso, pacientes con antecedente de tratamiento previo, pacientes con antecedente de cirugía urológica previa. O sea, son factores de riesgo para hacer una infección complicada. Entonces, si ustedes detectan alguno de ellos, no es un paciente candidato a tratamiento ambulatorio. O sea, en este caso, el tratamiento ambulatorio, pues en el caso de la cistitis, puede ser, le doy una dosis única de la fosfomicina de 3 gramos, con eso debe tener suficiente, o si una quinolona o una cefalorita es un buen espectro para gram negativos. No sé si con eso quedó claro. Doctor, pero entonces ahí a las mujeres que son sanas solo va a ser por 3 días, ¿verdad? ¿O no? ¿Perdón? Que a las mujeres que son sanas se va a dar por 3 días el medicamento. Porque mencionaba que cuando tenían más de 7 días síntomas, pues se daba 7 días el medicamento. Y en caso de que eran sanas, se daba por 3 días. Sí, o sea, puedes dar 3 días, aunque yo, la verdad, con el nivel de resistencia ya que tenemos a los antibióticos, yo siempre sugeriría que le den por lo menos 5 días, cuando menos. Ok. Sí. Una disculpa, creo que se me trabó a mí, pero ¿me puedes repetir cuál era el tratamiento para los que tenían factores de riesgo? Sí, yo creo que tu señal anda mal porque yo te entendí mucho. ¿Sí me escucha ahí? Sí, Le decía que si me podía repetir cuál era el tratamiento que dijo para las personas con factores de riesgo. los factores de riesgo iba el viaje con incluso la hospitalización. Es que de repente los factores de riesgo como se mencioné y no ves pero pues si lo ves delicado, pues obviamente sí, ahí sí tendrías que Se está cortando, Doc.
¿Alguna duda? ¿Se les está cortando a todos o nomás a mí? No, es el doctor. El doctor el que tiene mal internet. Sí, a mí también se me cortó. Yo las escucho bien, ¿eh? No lo tengo, sí. Pero de repente se le corta cuando nos habla, doc. Ah, ok. Ya me conecté al Wi-Fi aquí en casa. Ok, ¿quedó alguna duda o ya quedó todo claro? ¿Qué tengo? Ahora ya. Entonces, ¿continúa, doctor? Continúe, por favor. Ok, bueno, vamos a pasar a lo que es la cistitis recurrente, que esta va a ser causada por la persistencia bacteriana o una reinfección con otro microorganismo. Aquí la identificación de la causa de la infección recurrente va a ser importante para el tratamiento de este padecimiento. Y pues vamos a tener diferentes causas. Y pues con mayor frecuencia las bacterias van a ser resistentes a los antibióticos seleccionados para tratar la infección. La primera causa vamos a tener que el paciente pues ha recibido varias veces ya ese antibiótico y ya desarrolló lo que es una colonización intestinal de bacterias resistentes. Otra causa va a ser el desarrollo de resistencia en una población de bacterias que ya son susceptibles durante el tratamiento de una infección urinaria. Otra causa va a ser la presencia de otro microorganismo patógeno no sospechado presente desde el inicio del tratamiento y que va a ser resistente a la antibioticoterapia que se seleccionó. Y otra también es la reintroducción rápida de una nueva especie resistente mientras que el paciente recibe el tratamiento inicial. Aquí sí el cultivo obtenido durante el tratamiento demuestra que la especie inicial aún está presente y es susceptible a lo que es el antibiótico que se seleccionó para tratar la infección. La infección no resuelta debe ser secundaria a la incapacidad de lograr una concentración adecuada de antibiótico en las vías urinarias o la presencia de un número excesivo de estas bacterias que van a superar pues la actividad antibiótica del tratamiento. También mencionaba otra causa que se me hizo muy, muy raro, que es el síndrome de Munchausen, que decía que estos pacientes en secreto inoculaban sus vejigas con uropatógenos o no cumplían con lo que es el tratamiento antibiótico, aunque afirmaran que pues se la seguían tomando. Y este paciente con este síndrome manifestaba una anamnesis pues incoherente y siempre presentaba estudios de diagnóstico pues básicamente anormales y los estudios bacteriológicos también era improbable que tuviera una cistitis recurrente. Bueno, pasando al laboratorio, el análisis de orina y el urocultivo van a ser fundamentales para determinar la causa de la bacteriuria no resuelta. Si el cultivo aquí de control indica que las bacterias son sensibles al antibiótico que recibe el paciente, pues se debe evaluar la función renal y solicitar lo que son las radiografías para identificar anomalías renales o de las vías urinarias. En lo que son la imagenología radiográfica, mencionaba que cuando la persistencia bacteriana es la causa que se sospecha, lo indicado pues es hacer estos como la ecografía o la pilografía intravenosa o lo que es una tomografía computarizada. En el caso de lo que es la ecografía, pues nos va a proporcionar una evaluación de la detección de las vías geniturinarias y pues en ocasiones se va a necesitar ya lo que es la pilografía intravenosa, una citoscopía o lo que es la tomografía computarizada. En los pacientes con estas infecciones urinarias recurrentes se van a requerir pues estudios de ubicación bacteriana y una evaluación radiológica ya más extensa. Y cuando la reinfección bacteriana es la causa sospechada, se debe evaluar al paciente en búsqueda también de una probable fístula vesicovaginal o una fístula vesicoentérica. Bueno, pasando al tratamiento, en lo que es esta infección recurrente, pues va a depender mucho de la causa.
Y para tratar la persistencia bacteriana, pues va a ser a veces necesaria lo que es la extirpación quirúrgica de la fuente infectada en caso de que sean cálculos urinarios. Pero pues en la mayor parte de estos casos lo más indicado son los tratamientos médicos con antibióticos profilácticos. Se ha demostrado que de hecho estos reducen la recurrencia de las infecciones un 95% en comparación con lo que son los placebos. Y pues como opción tenemos lo que es el tratamiento intermitente con antibióticos autoadministrados, que puede usarse en la cistitis recurrente en algunas mujeres, por lo que aquí los pacientes lo que hacen es que cuando identifican la presencia de los síntomas, se tratan a sí mismos los episodios de infección a partir de sus síntomas y se tratan con una sola dosis de antibiótico como lo es el trimetoprim con sulfametoxazol. Y cuando la cistitis es recurrente en relación con la actividad sexual, que era lo que les decía la clase pasada, que cuando era por el coito, pues lo que se recomendaba era el vaciado frecuente de la vejiga y una sola dosis de antibióticos tomados después de las relaciones. Y esto ayudaba a reducir de manera importante lo que es la incidencia de infección recurrente. Y pues algunas opciones también, aparte del trimetoprim, es el estriol intravaginal, los supositorios vaginales contra lactobacilos e incluso mencionaba al jugo de arándanos como también podía ayudar a la filtración glomerular. Y aquí no sé si quiera comentar algo, doctor, o alguien tenga alguna duda. El jugo de arándanos es más bien un acidificante de la orina. Ah, ok. El pH ácido es contraproducente para el crecimiento bacteriano. Realmente no ha demostrado así gran efectividad, pero bueno, mucha gente lo usa, es una como idea popular. Pero científicamente realmente no ha demostrado que haga algo. Ok, gracias, doctor. Uh-huh. Bueno, pasando al siguiente padecimiento, que es la malacoplaquia, que esta viene del término griego que significa placa blanca. Esta va a ser una enfermedad inflamatoria que es muy poco común de la vejiga y también puede afectar a otras partes de las vías urinarias como son los ureteres y los riñones, pero ya se identificó que también podría presentarse en lo que es el aparato digestivo, en la piel, en los pulmones y en los huesos y hasta en los ganglios linfáticos. En lo que es su etiología, se postuló que las bacterias o fragmentos de ellas constituían el nido que atrae los cristales de fosfato de calcio, que estos constituyen unas láminas de cuerpos de Michaelis-Guttmann, que ahorita en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva van a ver, mostraba que, bueno, que esta enfermedad avalaba las teorías que indican que hay un defecto en lo que es la digestión intrafagosómica de las bacterias, que es responsable de la respuesta inmunitaria inusual que causaba este padecimiento. Y pues aquí vamos a ver lo que es la anatomía patológica, que decía que el diagnóstico que confirmaba la malacoplaquia era mediante una biopsia. Y aquí la lesión se caracterizaba por histiocitos grandes que eran denominados por las células de von Hasenmann y unos cálculos basófilos pequeñas extrocitos plasmáticas que eran conocidos como los Michaelis-Guttmann, que son aquí los que se ven en la imagen, que son como unos círculos y dentro de ese círculo hay otro círculo, son los que están seleccionados por las flechitas y esos mencionan que son los patognomónicos para esta enfermedad. Y también mencionaba que estos podían no estar presentes al inicio de la enfermedad. También se demostró que los macrófagos se van a acumular en lo que es este padecimiento y se comprometían al riñón. Y la vejiga también encontraban que contenía grandes cantidades de alfa-1 antitripsina inmunoreactiva, que esta podía ayudarnos al diagnóstico, sí, a que fuera más preciso. Y se hacía con lo que es la tinción inmunohistoquímica y ya pues era más fácil como estar seguros de que era una malacoplaquia. Bueno, ya pasando al... Muy raro que le hagamos una biopsia, ¿eh? Sí. Generalmente
El diagnóstico lo hacemos a veces cuando hacemos una cistoscopía. Vemos la placa blanquecina, se ve la placa blanquecina así muy, muy franca. Y eso es malacoplaquia, infecciones crónicas. ¿No se puede confundir con lo que son los carcinomas? La verdad es que el carcinoma tiene una imagen muy, muy, muy clara. Ah, ok. Se me estaría muy raro. Pero bueno, no, sería muy raro. Ok. Continúe. Ok. Bueno, mencionaba que este padecimiento era muy frecuente en las mujeres más que en los hombres y también se relacionaba con lo que, pues, de tener antecedentes ya de infecciones urinarias recurrentes. Y pues también menciona que muchos pacientes con este padecimiento podían presentar pues ya enfermedades crónicas o que tuvieran inmunodepresión. Y los síntomas más comunes son lo que es la micción irritante, el tenedor vesical y la poliacuria, y en unos casos se puede presentar hematuria. En el caso de que cuando la enfermedad pues ya afecte al uréter o al riñón, el paciente puede presentar ya fiebre o un dolor en la fosa renal. Y cuando afecta a ambos riñones puede haber signos de azoemia o lo que es pues ya una insuficiencia renal. Y pasando a lo que es la imagen radiológica, en lo que es la malacoplaquia multifocal, en la urografía excretora, pues nos va a mostrar una nefromegalia y numerosas imágenes lacunares. También se puede hacer una ecografía que nos va a mostrar una estructura sólida o quística. Y en lo que es la tomografía computarizada nos va a mostrar focos de malacoplaquia menos densos. Y también se puede realizar una arteriografía, ya esta va a relevar lo que es la lesión hipovascularizada o sin neovasos periféricos. Y pues la urografía excretora, pues esto en caso de que sea una malacoplaquia unifocal, se va a presentar como una masa no calcificada, indistinguible de una lesión inflamatoria o neoplásica. Y pues aquí está una imagen pues es un corte extenso y se puede mostrar, yo imagino que es lo que está ahí en medio, que se ve todo eso blanco. No sé si me equivoqué, pero yo me imagino que es eso. Y en la B se ve pues también varias lesiones firmes como, pues sí, como placas blancas. Y en la C pues son imágenes ya de las Michaelis-Kudman, que son los circulitos, es donde está la flecha. Sí, la imagen tradicional de la malacoplaquia es una imagen blanca, como te dije hace un momento. Entramos por cistoscopía y vemos así generalmente en el piso vesical una área así blanquecina. Entonces decimos, malacoplaquia, es infección crónica. Pero realmente te digo, biopsia, eso realmente no lo hacemos de antemano, ¿no? Ok. Bueno, el tratamiento va a constar principalmente pues en antibióticos. Se recomienda el trimetoprim con sulfametoxazol y las fluoroquinolonas. Las fluoroquinolonas mencionaba que son absorbidas directamente por los macrófagos y pues son muy, mencionaba que pues ayudaban a lo que es el tratamiento para la malacoplaquia. También se podía usar el betanesol y el ácido ascórbico, que mencionaba que mejoraba lo que es la actividad fagolisosómica y podía tener algunos beneficios en la malacoplaquia. Y también se mencionaba que se creía que aumentaba lo que son las concentraciones intracelulares de monosfosfato de guanosina cíclico, que esta es la molécula que se postula como el defecto que ocasiona pues una disfunción macrofágica. También mencionaba que ya cuando la malacoplaquia pues afectaba lo que era el uréter o el riñón, se iba a necesitar una decisión quirúrgica, además del tratamiento con antibióticos. Y pues mencionaba que su pronóstico no era muy bueno y que el índice de mortalidad era muy elevado en pacientes con afectación renal bilateral, ya pues sin importar el tratamiento que se diera.
y que cuando la malacoplaquia del parénquima renal era bilateral o se producía en un riñón trasplantado, pues el paciente era muy probable que falleciera en los siguientes 6 meses. No sé esto qué tan común sea, pero pues así se mencionaba en el libro, no sé si pase muy seguido o no. Afortunadamente es muy poco frecuente. No es así algo que sea muy así, que lo veas así cada día, o al menos tan frecuente como uno quisiera. Bueno, no como quisiera, sino como se menciona o se ve, ¿no? Se ve muy trágico cuando hablas de lo que le pasa cuando llega al riñón. La realidad es que la malacoplaquia es una enfermedad que se subdiagnostica, por decirlo así. O sea, la malacoplaquia en sí son cambios que hace la infección crónica dentro del epitelio de la transicional de la vejiga. Entonces, decías hace un momento que el tratamiento era antibióticos y eso. Yo te puedo decir que solamente lo tratas si el paciente tiene una infección demostrable, ¿no? O sea, si el paciente tiene disuria, poliaquiuria, tenesmo, generalmente da solo tratamiento sintomático. Es un paciente que puede hacer combinaciones de anticolinérgicos, puede hacer combinaciones a lo mejor de un anestésico de la vía urinaria, pero así que tú digas, híjole, cada molestia. Es que también hay que entender algo, no todo lo que es disuria, no todo lo que es poliaquiuria es infección. La infección tiene que estar demostrada por un urocultivo. Si tienes un urocultivo negativo y tienes disuria, poliaquiuria, hay que pensar en otros diagnósticos, vejigas hiperactivas, también hay que ver, por ejemplo, qué tipo de alimentos o qué tipo de bebidas está consumiendo el paciente. A veces el paciente tiene un alto consumo de alimentos irritantes y eso es lo que le ocasiona la disuria, y nada más quitándolo con eso tiene. No sé si quedó claro. Sí, gracias, doctor. Continúa, doctora. Ok, continuando con todo lo que es la infección prostática, ¿le das, por favor? Gracias. Vamos a empezar con la prostatitis bacteriana aguda. Esta pues va a ser la inflamación resultado de una infección uretral ascendente o bien del reflujo de la orina infectada de la vejiga hasta los conductos prostáticos. Y se menciona que este va a ser el diagnóstico urológico más común en los hombres menores de 50 años. Aquí el microorganismo causante más común pues va a ser E. coli, y encontramos ya en menor cantidad lo que es Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Serratia, y los menos frecuentes pues van a ser los enterococos. Los pacientes que padecen esta prostatitis bacteriana aguda pues van a tener un inicio abrupto de los síntomas. ¿Le das, por favor? Gracias. Y van a tener síntomas generalizados como fiebre, escalofríos, el malestar general, artralgia, lumbalgia, mialgia y lo que es el dolor rectal y perineal. Y pues ya van a presentar también síntomas urinarios más específicos como lo que es el tenesmo vesical, la poliacuria, la disuria y la retención urinaria. Esto pues por lo mismo, por la inflamación de la próstata. En la exploración rectal vamos a encontrar que la glándula está dolorosa en la palpación, también está hipertrófica, irregular y cálida. En el análisis de orina generalmente encontramos leucocitos y hematuria. También en una biometría hemática pues vamos a encontrar leucocitosis y las concentraciones del antígeno prostático también pueden estar elevadas. El líquido prostático también tenemos que tomar muestra y a menudo va a tener leucocitos con macrófagos que estén cargados de lípidos. Aquí el diagnóstico se va a hacer por medio de esta exploración macroscópica por un cultivo de líquido prostático y de la orina. Para la muestra de orina lo que vamos a hacer es que la vamos a obtener antes y después del masaje de próstata y se tiene que hacer el cultivo de estas dos orinas. Sin embargo, pues cuando tenemos el cuadro agudo
A veces no se recomienda el masaje. En algunos libros decía que no se recomendaba el masaje prostático porque puede llegar a ser muy doloroso y también puede llevar a una bacteremia. Entonces, por lo mismo, tenemos que evitar el sondaje uretral y la biopsia, simplemente hacer el diagnóstico por medio de la palpación y de los laboratorios. ¿Le das, por favor? Gracias. Se mencionaba también, que la ecografía pues también va a ser útil para ver la cantidad de orina residual que tiene el paciente. En estos pacientes que tengan retención urinaria secundaria, pues hay que ahora sí tratarles con una sonda, ya cuando el cuadro no esté tan agudo, que ya no vaya a ser tan incómodo ni tan doloroso para el paciente, y de preferencia pues que sea una sonda suprapúbica para evitar todas estas contraindicaciones de la sonda uretral. También se mencionaba acerca de la ecografía transrectal, pero en pacientes que no responden a un tratamiento convencional. Hay un tratamiento empírico que va contra las bacterias gram negativas y los enterococos, y debe iniciarse de inmediato en lo que se esperan los resultados del cultivo de la orina y del líquido prostático. Ya como tratamiento farmacológico, pues tenemos la trimetopina y las fluoroquinolonas, porque pues ya nos había mencionado el doctor que tienen una penetración elevada al tejido prostático. Estas se recomiendan de 4 a 6 semanas y también se puede manejar con ampicilina y un aminoglucósido, porque pues también va a ser un tratamiento efectivo. Estos son los medicamentos que se mencionan en los libros, y también pues quise poner las indicaciones de la GPC, porque se recomiendan básicamente los mismos fármacos, son los fármacos que se van a manejar en pues, instituciones públicas. Entonces, como podemos ver, se recomiendan los aminoglucósidos combinados con cefalosporinas de amplio espectro o ampicilina como el tratamiento de primera línea. También los inhibidores de beta-lactamasa, cefalosporinas de tercera generación o fluoroquinolonas por vía parenteral van a ser recomendados si el paciente trae síntomas generalizados, y estos se van a dar hasta que desaparezca la fiebre, o si el paciente trae datos de sepsis, pues también hasta que estos desaparezcan. En pacientes que no tienen una infección severa, se puede tratar con fluoroquinolonas orales, y aquí el timetropin y sulfametoxazol, y las quinolonas solas no se van a recomendar como terapia de primera línea. Y si hay una resistencia microbiana a las quinolonas, pues el paciente se puede tratar con carbapenémicos. La prostatitis, muchachos, yo le llamo que es la gran simuladora, porque no tiene, bueno, si no tienes un buen juicio clínico, vas a pensar en 1.000.000 de cosas hasta llegar a la prostatitis. ¿Qué es lo que pasa? La próstata no es un órgano que tiene un área específica donde duela. Una característica bien clara de la prostatitis es que da dolor testicular, da dolor perineal, incluso dolor suprapúbico también, y se ve acompañado de síntomas del tracto urinario inferior, ya sea obstructivos o irritativos. Disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, pujo, disminución de la fuerza y del calibre del chorro urinario, nicturia. Entonces ustedes a lo mejor van a decir, pero que es una enfermedad muy común en los jóvenes. Van a decir, oye, pero pues si tiene 30 y tantos años de edad y tiene síntomas como de un señor grande, como de una hiperplasia. Sí, desafortunadamente tienen esos mismos síntomas, eso es una prostatitis. Pero la clínica a veces dice, no, pues tratamiento, y le quieren dar antibióticos nada más por 5, 7 días, 10 días, como si fuera a lo mejor una cistitis. Y como le está mencionando su compañera, vean hasta cuánto tiempo podemos llevar el tratamiento, o sea, 4 a 6 semanas, incluso en algunos casos, ¿no? De forma práctica, ¿cuánto más o menos es el tiempo mínimo? Mínimo son 14 días si usan una quinolona, que como bien lo mencionaba su compañera, es el tratamiento de primera elección.
pero obviamente también depende de la generación que usen. Si usan, por ejemplo, ciprofloxacino, que es una tercera generación, yo les diría 21 días de manera inicial de ciprofloxacino a razón de 500 miligramos cada 12 horas por 21 días. En el caso de una cuarta generación, como por ejemplo el levofloxacino, hay de 500 y de 750, pueden usar cualquiera de las dos. Esta es una vez al día y el tiempo mínimo son 14 días. Una característica bien importante, muchachos, es que ustedes van a observar o van a ver que los pacientes con prostatitis, sus exámenes de orina y sus cultivos generalmente están negativos. Ustedes van a ver un paciente con examen de orina y un cultivo en prostatitis y dicen, ah, caray, está negativo, o sea, si acaso hay algunos leucos, si acaso hay un poco de hematuria, pero no es un estudio que se a lo mejor pensaría que uno trajera una leucocitosis importante, una bacteriuria. Eso no lo esperen, no es común en el paciente con prostatitis. Si el paciente con prostatitis, el diagnóstico lo van a hacer clínico. ¿Cómo? Como les mencionaba. Disuria, poliaquiuria, tenesmo, pujo, disminución del chorro de la orina, de la fuerza, la nicturia, ¿sí? Y es un paciente con dolor testicular, dolor perineal generalmente. Y insisto, los laboratorios, el ego y el urocultivo, no esperen que esté positivo. Esa es una característica bien importante, porque luego hay gente que está con la gente y dice, oye, pero pues, ¿por qué le das antibiótico? Y a lo mejor eso se preguntan ustedes ahorita, porque dice, bueno, pero pues me está diciendo que usted le da levofloxacino, le da ciprofloxacino, su compañera nos está diciendo, oiga, pues cefalosporina de tercera generación y aminoglucósidos. Entonces, cómo justificamos el antibiótico si usted mismo me está diciendo que el ego de los cultivos están negativos? La razón es esta, muchachos. Cuando se da la prostatitis, cuando las bacterias entran en contacto con el tejido prostático, el tejido prostático produce o genera una serie de como cápsulas que se conocen como biofilms. Estos biofilms se adhieren a lo que es el tejido prostático hasta su forma más interna, incluso a la parte ya con la cápsula. Entonces, al estar de manera interna, estos no están en contacto con la orina, con la uretra, por lo tanto, no va a haber datos de infección, o sea, no van a haber datos laboratoriales de infección. Esta es la razón por la cual ustedes no van a ver exámenes de orina o cultivos así muy positivos en los pacientes con prostatitis. Y bueno, el tratamiento, ya se los mencionaba su compañera, yo les digo, levofloxacino es una muy buena opción, 500 o 750 miligramos, una diaria por 14 días, tiempo mínimo, o hasta 4 o 6 semanas, dependiendo de la problemática. Algo bien importante, muchachos, que hay que recalcar aquí, no sé si eso lo vas a mencionar ahorita, Alejandra, acerca del uso de alfa bloqueadores. No, doctor, no lo iba a mencionar en este. Ok, en una prostatitis es conveniente siempre dar alfa bloqueadores. ¿Como cuál? Como la tamsulosina, seguramente ya lo hemos oído mencionar. Este produce una relajación del músculo prostático, por lo tanto mejora la sintomatología urinaria obstructiva. Por eso es importante que siempre cuando ustedes vean a un paciente que tiene síntomas irritativos y obstructivos, siempre piensen en prostatitis y nunca dejen de darle un alfa bloqueador. ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, le doy el antibiótico y con eso debe bastar. Probablemente sí, pero la experiencia nos ha dicho que lo ideal es combinar el ciclo de antibiótico, como ustedes quieran, y el alfa bloqueador. Generalmente con eso tenemos unas tasas de respuesta excelentes en prostatitis. Entonces es importante hacer esta combinación. Ya si notan ustedes que hay mucho dolor testicular, mucho dolor perineal, mucho dolor suprapúbico, podemos quizás adicionar algún antiespasmódico, algún antiinflamatorio de ahí por algunos días para ayudar a mejorar la sintomatología más rápido, ¿no?
Otro caso, otra cosa bien importante en esos pacientes es lo que yo le llamo las medidas higiénico-dietéticas. Primero que nada, es un paciente que se le pide que evite de la medida de lo posible el aguantarse las ganas de orinar, el que vaya a orinar cada 3 a 4 horas. ¿Sí? En cuanto a los alimentos, que evite ciertos alimentos como lo son café, tés, sodas, picantes y condimentos en exceso, el alcohol. Estos alimentos y bebidas que les menciono se eliminan en cierta medida, en cierta cantidad por orina, y esto produce un grado de irritación. Y es muy común que el paciente se le den esas indicaciones, se le dé el tratamiento, regrese y diga, y le preguntamos, oye, ¿cómo te sentiste? Pues bien, doctor, sí mejoré, pero como que me falta ahí un poquito para sentirme mucho mejor, yo pienso. Y ya, oye, ¿suspendiste los alimentos? No, pues no, doctor, no puedo vivir sin el café, no puedo vivir sin la soda, no puedo vivir sin tomarme unas cervecitas. Digo, sí, pero es que si tú no suspendes ese alimento por el momento, o sea, no vas a ver una mejoría tan plena como la que quisiéramos, ¿no? Entonces es importante recalcar esta situación. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, no, repetimos. Es muy importante porque, francamente, estos casos son el clásico paciente que anda rebotando con miles de médicos y que ahora sí que en términos coloquiales, como dice ahí, nomás no me atinan, doctor, ¿qué tengo? Entonces, si uno tiene un juicio clínico adecuado y busca síntomas urinarios irritativos y obstructivos, dice, no, esto es una prostatitis. Y otra cosa, muchachos, que les tengo que decir. Hay 2 factores de riesgo bien claros que generan el riesgo de prostatitis. Uno es la tendencia a aguantarse las ganas de orinar, algún trabajo que no se lo permita. Yo, por ejemplo, puedo decir, para trabajadores de maquila que están en la línea de producción y no les permiten ir a orinar muy frecuentemente, es muy común que hagan prostatitis. ¿Sí? Otro factor de riesgo muy importante, y no debe darnos pena de preguntarlo, porque si tenemos una sospecha de prostatitis hay que preguntarlo para justificarle al paciente lo que le vamos a decir. Es el antecedente de relaciones sexuales anales sin protección. ¿Sí? Recuerda lo que les mencionaba acerca de los biofilms. Sabemos bien que las bacterias que infectan la vía urinaria son bacterias gram negativas, enterobacterias, que como dice su nombre, pues viven en la materia fecal. Está plenamente demostrado que el coito anal sin protección genera que ingrese una gran cantidad de bacterias adentro de la uretra, y esta gran cantidad de bacterias hace que la próstata genere muchos biofilms y por lo tanto genere un riesgo de desarrollar prostatitis. Ahora, muy importante es algo, no necesita haber sido el contacto, a lo mejor el coito anal ayer, antier, hace una semana, hace 2 semanas. Pueden pasar meses o incluso años para que se pueda desencadenar un proceso inflamatorio prostático debido a ese antecedente. No sé si quedó claro. Sí, doc. Bueno. Oiga, doc, Continúo, una doctor. pregunta así rápida. Sí, dime. Cuando mencionaba alfa bloqueadores, mencionó uno, nomás que no alcancé a escuchar el nombre. ¿El cuál, perdón? Alfa bloqueadores, mencionó un medicamento. Para bloqueadores hay 2 muy comunes. Está la tamsulosina, que es el más común. Hay otro que se llama el fusosina, se usa menos, pero ahí anda en el mercado. Y hay una terapia. Bueno, eso lo vamos a ver más en hiperplasia, pero nos adelantamos un poquito. Los alfa-bloqueadores, como esta prostatitis es una enfermedad de jóvenes, generalmente, o no generalmente, está demostrado que el alfa-bloqueador genera en el paciente un efecto que se conoce como eyaculación retrógrada. El paciente dice, oye, doctor, pues sí, tengo toda erección, la sensación, pero no eyaculo nada. Entonces, como que algunos como que se espantan y uno dice, bueno, no, mira, es un efecto normal del medicamento, no te espantes.
Y bueno, ahí, pero ese efecto a lo mejor es muy incómodo para ciertos pacientes y hemos visto que en los jóvenes es donde más comúnmente se presenta ese efecto. Como es un medicamento que también damos en los adultos mayores con hiperplasia, a lo mejor ellos no le ponen tanta atención a esa situación de la eyaculación. Dos, ellos son un poquito más conscientes de que, bueno, pues es algo que me tiene que pasar, ¿no? Por la próstata, ¿no? Estoy malo de la próstata, obviamente, pues ese problema a lo mejor es esperado, ¿no? Eso es lo que generalmente yo he encontrado que el paciente dice, ¿no? O sea, no, pues es algo normal para mí, bueno. O sea, no se espantan, pues en cambio el joven, pues sí, obviamente, pues con una vida sexual más activa, pues obviamente para ellos sí es un poquito medio hasta a veces hasta tormentoso, ¿no? Por eso es importante, si vamos a usar ese medicamento, es de suma importancia que le avisemos al paciente que puede tener ese efecto secundario, pues para que no se espante, sobre todo para que no vaya a tener problemas en casa, ¿no? Porque así como dicen por ahí, o sea, parece chiste, pero es verdad. Ha pasado que tienen problemas con su pareja porque pues dicen, oye, ¿qué onda? ¿Y dónde está? Te estoy contando lo que me dicen los pacientes, ¿eh? O sea, ¿qué onda? ¿Y luego? ¿A dónde andabas? ¿De dónde vienes? Digo, parece de risa, pero sí pasa, ¿eh? Entonces, sí, por eso es muy importante que se lo digan al paciente, porque luego si llegan y, oye, doctor, ¿qué pasó? Ya tengo problemas. ¿Cómo se afecta el medicamento? Bueno, pues dígaselo a mi señora, ¿no? Sí, pásala. Bien. Entonces, sí hay que tener ese tipo de situaciones. Ahora, hay otro tipo de terapia que se conoce como fitoterapia. No sé si han escuchado algo de eso. La fitoterapia son medicamentos de origen natural que ayudan, que tienen un cierto efecto muy similar a la tamsulosina, el alfa bloqueador de relajación del músculo de la próstata, pero son de origen natural y obviamente al ser de origen natural no tienen ese efecto de eyaculación retrógrada que se observa con el fármaco, ¿no? Entonces, si el paciente lo tolera, yo generalmente en un paciente joven que tiene vida sexual activa importante, generalmente empiezo por esa fitoterapia. Se llama la planta Serenoa repens o Sao palmetto. A lo mejor por ahí la han de haber escuchado en la tele o algún conocido que haya tenido que usarlo. O sea, y ese medicamento se utiliza. Pues. Doc, se le cortó. Sí, perdón, de repente se desconectó y no sé qué pasó. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Ok, sí, como que la señal está variando un poco. Ok, y bueno, estos pues son pacientes, se utiliza este medicamento en pacientes jóvenes, pacientes que a lo mejor la vida sexual es importante y pues no queremos causarle algún problema. Ahora el riesgo ahí es que no responda, ¿no? Que le des la fitoterapia porque obviamente no tiene la misma potencia que el fármaco. Y el paciente diga, oye, ¿sabe qué? Pues no mejoré nada, o sea, no mejoré muy poquito con el medicamento. Ya dices, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Está este medicamento, pero te puede causar esto, nada más pues para que estés avisado, pero pues tu grado de enfermedad amerita que lo tomes, ¿no? Y bueno, pues ni modo, y se lo damos, ¿no? Pero sí es importante avisarle al paciente del efecto que pueda tener. ¿Dudas? Créanme que cuando ya terminen y anden trabajando, se van a dar cuenta que este diagnóstico es más común de lo que ustedes imaginan. ¿Dudas? ¿No? Bueno, continúa Alejandra, por favor. Ok, bueno, y luego seguimos con lo que es la prostatitis bacteriana crónica. Aquí, pues, la clave en el diagnóstico va a ser que el paciente tiene antecedentes de infecciones urinarias recidivantes. Dentro de su presentación clínica va a haber 3 meses o más donde los pacientes pueden permanecer relativamente asintomáticos, pero van a tener episodios agudos de infección.
esta infección urinaria recurrente, que sea siempre por el mismo microorganismo. También en la mayoría de los pacientes va a haber disuria, tenesmo vesical, poliaquia, lumbalgia y también este dolor perineal. Generalmente van a ser afebriles y va a haber uritritis o epidemitis de esta misma infección recurrente que ya van a traer, y al momento de eyacular los pacientes van a referir dolor más que nada en los testículos, que ya nos había mencionado el doctor. ¿Le das, por favor? En el análisis de orina, pues vamos a ver un grado variable de leucocitosis y de bacterias dependiendo de la extensión de la enfermedad. En la biometría hemática no vamos a encontrar evidencia de leucocitosis. También las concentraciones del antígeno prostático específico pueden estar elevadas. Y el diagnóstico de esta enfermedad pues se va a hacer cuando identifiquemos bacterias en el líquido prostático o en la muestra de orina que tomemos después de un masaje prostático. Fíjate, Ale, que el Sí. masaje prostático ya es, bueno, todos, ya es un procedimiento, estudio, no sé cómo definirlo muy claro, que yo te puedo decir que desde que... ¿Me escuchan? Que yo... Sí. Ok. Veo aquí como que la señal no está bien y tengo dudas si me escuchan o no. Es un procedimiento estudio fíjate que tiene muchos años, digo, la verdad es que yo no sé por qué no lo han quitado de los libros, pero ya es un estudio que generalmente no se hace. ¿Por qué? Porque incluso lo mencionaste, o sea, es muy incómodo para el paciente, es muy incómodo porque, pues imagínate, todavía que es un tacto rectal, todavía el hacer un masaje prostático es prácticamente, o sea, pues apachurrarle la próstata, ¿no? Entonces sí es algo que pudiera llegar a ser muy incómodo, y más cuando el paciente trae un proceso agudo de prostatitis, que tú notas que trae sintomatología, no es algo que generalmente hagas. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Por ejemplo, el paciente a lo mejor su pendiente de que le dices, oye, ¿sabes? Porque él obviamente tiene sus síntomas y él lo relaciona como que tiene infección, aunque ya hablamos que pues realmente es una infección que está interiorizada en la próstata, en el tejido prostático, y no está en contacto, y no vamos a ver exámenes de orina positivos ni cultivos. Él a lo mejor dice, oye, doctor, ¿qué onda? ¿Puedo tener relaciones? ¿No puedo? ¿Voy a infectar a mi pareja? Es una de las dudas muy comunes que hacen. O sea, yo le digo al paciente, es ideal que tengas eyaculación, ¿no? O sea, ya sea que lo hagas mediante sexo normal o lo hagas mediante eyaculación. O sea, así que lo dejo a criterio tuyo, ¿no? Pero sí es importante que hagas la eyaculación. Yo a lo mejor hago una analogía a lo mejor burda, discúlpeme, pero a lo mejor es con lo que yo lo relaciono. Yo le digo, mira, es como las señoras que están dando pecho, o sea, de repente se le forman ahí algunas nodulaciones en el seno, pues porque la leche no está saliendo bien, no está, a lo mejor ahí no está el conducto muy permeable y se acumula, y bueno, se le puede hacer una mastitis, ¿no? Una inflamación. Le digo, es algo muy parecido con la próstata, o sea, tú necesitas, pues ahora sí que eliminar el líquido seminal que se produce en la próstata, pues para que este líquido no se acumule y no te genere un proceso inflamatorio tan solo porque eso no se está produciendo. Y ya como que se quedan un poquito más tranquilos, ¿no? Y bueno, y esto es real, pues, o sea, el paciente, o sea, tiene que seguir eyaculando, no hay ese pendiente de que, voy a infectar, no, generalmente no hay ese riesgo en la prostatitis, ¿no? Entonces sí es también conveniente decirle, necesita eyacular, necesita tener su eyaculación, pues para que pueda, ahora sí que ayudar un poco a la mejoría de la sintomatología, ¿no? Y bueno, es un paciente generalmente joven, es un paciente que pues generalmente son un poquito más como reacios, y los adultos mayores tienen miedo de ir porque dicen, no, es que ahí es meter el dedo, ¿no? La clásica palabra del
del abuelito que dice, no, es que luego le van a querer meter el dedo, ¿no? Entonces, digo, bueno, realmente en estos casos de prostatitis, generalmente no lo hacemos. Ahora, otra cosa que también hay que tenerle muy clara a los pacientes. Ahorita tú nos mencionabas la diferencia, o nos estás describiendo las diferencias entre una prostatitis aguda y una prostatitis crónica. Las prostatitis, generalmente, el 99% se vuelven crónicas. Entonces, sí hay que mencionar al paciente, oye, mira, ¿sabes qué? Pues ahorita vamos a mejorar la sintomatología y bla, bla, te vas a empezar a sentir bien. Aquí están las medidas higiénico-dietéticas de las que les mencionaba yo hace rato. Nada más que, mira, aún a pesar de todo ese tratamiento, de toda esta terapéutica que vamos a hacer y de todas las medidas que lleves, existe un alto riesgo de que esto se vuelva crónico y de que tú puedas tener cada cierto tiempo recaídas. Ya cuando vemos que ya recayó otra vez y está recayendo, pues bueno, hay que decir, oye, ¿sabes qué? Ya tienes una prostatitis crónica, esto no se va a curar, esto se va a controlar, vas a tomar tratamiento un tiempo, lo vamos a suspender, vamos a ver hasta cuándo regresan los síntomas, cuando vuelvan a regresar, daremos otra vez tratamiento, pero ya va a ser algo con lo que vas a tener que aprender a vivir en tu vida, ¿no? O sea, son pequeños detalles que, por ejemplo, ya como que, aunque se escuche feo, pero ya le dan como cierta tranquilidad al paciente. Porque, como les mencionaba hace rato, es el clásico paciente que viene brincando de médico en médico. Y como les decía, es que no me atinan, doctora, ¿qué tengo? O sea, ya cuando les das muy claro el diagnóstico, les dices muy claro cómo es la enfermedad, cómo se comporta, qué es lo que va a pasar, ya también como que ellos se quedan tranquilos. Y dicen, bueno, pues ni hablar, ¿no? O sea, es algo que pues va a ser así, y bueno, con el medicamento me siento bien y pues vamos para adelante, ¿no? Antes, el comportamiento, ya cuando le dices al paciente bien cómo es y cómo se va a comportar, ¿no? La enfermedad, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que generalmente se nos escapa decirle y es lo que hace que el paciente pues esté con mucha incertidumbre y mucha duda de lo que tiene, ¿no? Pero bueno, sí, la doctora. Ajá, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se mencionaba para la prostatitis aguda que se toma una muestra de orina antes y otra después del masaje prostático, ¿vamos a tomar únicamente la muestra de orina sin el masaje prostático? Insisto, va a ser muy raro que te salga un examen de orina positivo aún cuando le hagas un masaje prostático. Y está muy difícil, ¿no? No es así generalmente. Incluso hay gente que ha querido como justificarlo haciendo espermocultivos, o sea, estudios de esperma. Le dicen al paciente que entregue una muestra de esperma mediante masturbación y hacen un cultivo como que esperando ver si hay bacterias. El estudio sale negativo en la mayoría de los casos. Ok. ¿Sí? Sí, Sí, gracias. pues por eso les digo que esta enfermedad es una gran simuladora, te hace pensar otras cosas. Si no tienes un juicio clínico muy claro, si no preguntas ciertos antecedentes, si no eres muy juicioso con la cuestión de los síntomas, si no, pues realmente por eso es que a veces se pasa de largo. Y digo yo por lo que yo veo, yo creo que este diagnóstico está subvalorado, pues, o sea, yo pienso que es más de lo que la literatura dice, ¿eh? Pero bueno, esa es una teoría mía, ¿no? Todavía no está demostrado. Bueno, continúe, doctora, porque veo que nos faltan como 30 y tantas diapositivas. Sí, bueno, ¿le puedes regresar tantito, porfa? Ya nada más para el tratamiento. Gracias. El tratamiento aquí pues va a ser similar al de la prostatitis bacteriana aguda, nada más que la duración puede ser de hasta 3 a 4 meses. Se menciona que con el uso de las fluoroquinolonas algunos pacientes van a responder después de las 4 a 6 semanas de tratamiento por su alta penetración al tejido prostático. Aquí sí se nos mencionaba los bloqueadores alfa y también los fármacos antiinflamatorios que al combinarse con la terapia de antibióticos nos van a ayudar a reducir la recurrencia de los síntomas. Y también si hay episodios recurrentes de la infección a pesar de que ya tienen
el tratamiento con los antibióticos, se pueden usar antibióticos supresores, que son la trimetoprima y el sulfametazol. Este va a ser una tableta de una dosis al día. También la nitrofuratoína, perdón. Estos van a ser 100 miligramos al día, o el ciprofloxacino de 250 miligramos al día. Y ya entrando en la prostatitis granulomatosa, esta va a ser poco común y puede ser resultado de una infección bacteriana o una infección vírica, de enfermedades granulomatosas que ya estén sistémicas y que afecten la próstata. Aquí, en la mayoría de los casos, en 2/3 de los casos, pues no va a haber una causa específica y existen dos formas. Está la forma no eosinofílica y la eosinofílica. La específica, que es no eosinofílica, va a ser una respuesta anormal del tejido prostático, y la eosinofílica va a ser una respuesta más aguda, alérgica, cuando la próstata reacciona ante algún antígeno que desconoce. Entonces, como es sistémica más que nada, los pacientes se van a presentar con fiebre, con escalofríos y también con los síntomas de micción obstructiva o irritante, y algunos pueden traer lo que es retención urinaria. ¿Le das, por favor? Gracias. Aquí los pacientes que tienen la eosinofílica van a tener la enfermedad grave y la fiebre elevada. Entonces, en el libro todavía se menciona exploración rectal. Se va a palpar una próstata dura y fija, que se puede confundir con un carcinoma prostático. También, pues, el análisis de orina y el urocultivo no van a tener una evidencia de que exista alguna infección bacteriana. En una biometría hemática vamos a observar leucocitosis y también se puede observar eosinofilia. Y el diagnóstico se va a poder hacer después de que tomemos una biopsia. Algunos pacientes pues van a responder al tratamiento con antibióticos, también con corticosteroides, y se puede hacer un drenado temporal de la vejiga pues para ayudar a los síntomas urinarios del paciente. Y los pacientes que tengan este tipo de prostatitis van a responder de manera muy notable a lo que los corticosteroides, por eso se agregan a la terapia antibiótica. En el absceso, bueno, no sé si quiere agregar algo ahí, doctor. No. Vamos bien. Ok. Bueno, y en el absceso prostático, aquí la mayoría de los casos se dan por complicaciones de prostatitis bacteriana aguda que fueron tratados de alguna manera inadecuada. Este paciente generalmente se va a presentar con antecedentes de diabetes mellitus en pacientes que reciben ya una diálisis crónica, que tienen inmunosupresión o que tienen ya sondas permanentes. Su etiología más común pues va a ser E. coli otra vez. También puede ser por Neisseria gonorrhoeae o por Staphylococcus aureus. Aquí, por lo general, a estos pacientes ya se les dio un tratamiento anterior y hubo una buena respuesta inicial con los antibióticos, pero pues tuvieron síntomas recurrentes y esto ya nos sugiere de cierto modo que ya se desarrolló un absceso. Estos pacientes, ¿le das, por favor? Gracias. Estos pacientes pues ya van a presentar síntomas similares a los de la prostatitis bacteriana aguda, todo esto de dolor al orinar, la dificultad, la micción frecuente también. Y si se hace una exploración rectal, la próstata igual va a estar dura y va a estar inflamada. Como estudio se menciona la ecografía transrectal o una CT pélvica para poder hacer el diagnóstico definitivo. Y el paciente va a necesitar antibiótico de timetoprim con sulfametazol y un drenado de este absceso prostático. Después tenemos lo que sería la uretritis. Esta pues va a ser la infección y la inflamación de
de una uretra o en algunos casos de ambas. Pues va a ser principalmente causada por ciertos microorganismos. De los principales pues tenemos el Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, Ureaplasma, Trichomona vaginalis. ¿Sí? Menciónalo así muy someramente porque este tema lo volvemos a ver en infecciones de transmisión sexual. Entonces lo digo así como muy general, rápido. Sí, muy rápido, porque eso sí lo vemos a profundidad en infecciones de transmisión sexual. Entonces, o si quieres, pásalo, realmente lo vamos a ver en infección de transmisión sexual. Si quieres, ¿qué sigue después de la uretritis? Tengo el de epididymitis y orquitis. Eso lo vamos a ver en patología penescrotal. Ok, eso está bien. Lo de enfermedades, infecciones en el embarazo, eso sí. Ok, en este caso, ¿cómo, doctor? No, es que alguien levantó la mano, David, ¿verdad? Sí, la levanté hace ratito. Es que me quedó duda en la prostatitis granulomatosa. Mencionaron que es más que nada una respuesta sistémica alérgica, ¿no? Pero me llamó la atención que se utilizaran antibióticos. Si es alérgica, ¿no debería de tratarse con antihistamínicos? No es alérgica como tal. Se conoce a la prostatitis granulomatosa como una respuesta a cambios celulares en el tejido prostático debido a ciertos compuestos que se pueden usar. ¿Cuál es el principal? Generalmente cuando se usa, por ejemplo, en pacientes con un CA vesical, se usa BCG para el tratamiento de disminuir la recurrencia. El BCG ocasiona una lesión química celular en las células prostáticas y generan una lesión granulomatosa. A veces también se hace cuando pacientes que se utilizan medios de contraste, por ejemplo, pacientes que se le hacen cistogramas, que se le hacen uretrogramas, que se hace algún procedimiento donde se elimina medio de contraste, generalmente se puede llegar a producir una prostatitis granulomatosa. No es tanto una reacción alérgica, son cambios de la célula debido a una lesión o algún efecto irritante de alguna sustancia química. Ok, entonces, bueno, si serían como sustancias o algo que generó una migración de eosinófilos, liberaron gránulos, se hizo el granuloma, y en ese caso se hacen susceptibles a infecciones bacterianas y sería más bien como una profilaxis de antibióticos, o es que no me quedó muy claro, o más bien Sí. duda. Es que mira, como no está muy claro todavía eso, generalmente siempre la recomendación es dar antibióticos. Pero pues, si tú ves un antecedente hoy, sabes que pues esto empezó después de que iniciaron este estudio. Ok, entonces a lo mejor tu ciclo de antibióticos no va a ir como mencionaba tu compañera Alejandra hace rato, o sea, de que 4 o 6 semanas, o lo que yo te mencionaba, de que decía, pues 21 días ciprofloxacino o 14 días ciprofloxacino. Un ciclo cortito de unos 5 o 7 días y con eso, y lo importante es darle el alfa bloqueador. Ok, gracias. Ok, rápidamente para comenzar aquí en las infecciones del tracto urinario en embarazadas, primero vamos a mencionar así algunas generalidades que se mencionaban en la literatura que eran predominantes para que sucedieran. Primero que nada ocurrían cambios anatómicos y fisiológicos, ahorita los vamos a entrar un poquito más a fondo en eso. La longitud renal aumentaba casi 1 centímetro durante el embarazo. La filtración glomerular aumentaba del 30 al 50%. Había una dilatación ureteral con estasis urinaria. El útero de mayor tamaño desplazaba la vejiga en sentido superior y anterior. Y la vejiga se volvía hiperémica. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ok, entonces empezamos con las modificaciones fisiológicas y anatómicas. En este caso se mencionaba que la más importante iba a ser lo que es la dilatación pielocalicial. En este caso se le iban a atribuir factores mecánicos y hormonales.
dando lugar a un hidrouréter o a lo que es la hidronefrosis. En este caso, la ectasia ureterorrenal iba a poder albergar hasta 200 mililitros de orina, y pues la compresión de lo que es el útero y de la vena ovárica sobre el uréter derecho se mencionaba que iba a tener una influencia o se iniciaba a partir de lo que es el primer trimestre. Entonces esta dextrorrotación uterina y la interposición del colon sigmoide y el tránsito en paralelo del uréter y de los vasos ováricos iban a generar una compresión ureteral, sobre todo en el lado derecho. Por ello se mencionaba que 9 de cada 10 pacientes iban a sentir molestias más que nada del lado derecho, ¿no? También íbamos a tener en este caso lo que es una influencia hormonal, en este caso de la progesterona, algunas prostaglandinas, iban a provocar una disminución del tono y lo que es la contractibilidad del uréter, y esto iba a favorecer lo que es el flujo vesicoureteral, el reflujo, perdón, vesicoureteral. También el vaciado vesical incompleto iba a facilitar este reflujo, y como consecuencia íbamos a tener una migración bacteriana ascendente. Y como última hormona que se mencionaba eran los estrógenos, que en este caso podían inducir una hiperemia y indirectamente favorecer lo que es la adherencia de los gérmenes sobre el epitelio. En este caso también, en este caso también el incremento del 50% del volumen circulante iba a provocar lo que es el filtrado de glomerular. Esto iba a favorecer lo que es la estasis urinaria, la alcalinización de la orina y el aumento de la concentración urinaria de lo que son azúcares, aminoácidos y estrógenos. También iban a facilitar lo que es el crecimiento bacteriano. Y se mencionaba que en la etapa del embarazo la médula renal iba a ser particularmente sensible a infecciones bacterianas. En este caso, en ella un ambiente hipertónico iba a inhibir lo que es la migración de los leucocitos, los fagocitos y toda la actividad de las cascadas del complemento. Entonces, si relacionábamos estas dificultades en que el sistema del complemento, los sistemas de protección del cuerpo se veían de cierta manera inhabilitados con todos los cambios anatómicos que favorecían el desarrollo de la bacteria, pues nos dábamos cuenta que por eso era un poquito más común, ¿verdad?, que se dieran en las embarazadas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Gracias. En este caso, al igual que en la mujer que no está embarazada, iban a predominar los bacilos gram negativos. El E. coli iba a ser el responsable del 75 al 90% de las infecciones. Klebsiella, Proteus, ambas iban a suponer del 10 al 13% de los casos. Enterobacter, SPP el 3%. Citrobacter, Serratia y Pseudomonas del 1 al 2%. Y entre los gram positivos, el más frecuente aislado que íbamos a encontrar aquí iba a ser el Streptococcus agalacti. Entonces, bueno, ese iba a ser el gram positivo, y se mencionaba también que iba a ser necesaria la profilaxis antibiótica durante el parto para prevenir la sepsis neonatal, independientemente de que la infección haya sido tratada adecuadamente. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y en este caso, en los factores de riesgo. El principal factor de riesgo en la mujer embarazada es que ella tuviera antecedentes de infecciones del tracto urinario. En segundo lugar, las pacientes con malas condiciones socioeconómicas iban a presentar una incidencia 5 veces mayor durante la gestación. La drepanocitemia iba a ser un factor de riesgo que debe tenerse en cuenta, fundamentalmente en lo que es la raza negra, pues, ya que duplicaba el riesgo. La diabetes mellitus, incluida la diabetes gestacional, iba a favorecer también la frecuencia de las infecciones del tracto urinario. Otras patologías predisponentes también iban a incluir lo que son los trasplantes renales, alteraciones del tracto urinario,
pacientes con lesiones medulares, en este caso la vejiga neurógena, y las gestantes portadoras de reservorios ileales. ¿Le puedes dar, porfa? En este caso, con los diabéticos, mencionaban que iban a tener, por el hecho de tener diabetes, iban a tener una mayor susceptibilidad de presentar infecciones. Se hacía una comparación más que nada sobre las mujeres diabéticas y las no diabéticas. Esto por el hecho de que en los hombres se mencionaba en la literatura y en algunos artículos que no había tanta diferencia entre los diabéticos y no diabéticos, pero en las mujeres sí. Entonces, en la mujer diabética, el riesgo iba a ser de 2 a 3 veces superior detectada que en la población general. También se había comprobado que la diabetes iba a ser un factor de riesgo independiente de una infección urinaria nosocomial. Y en este caso, las infecciones urinarias en los diabéticos podían conducir a complicaciones severas de la diabetes, como lo que es la cetoacidosis. En este caso, muchos de los estudios que se han realizado para corroborar el aumento de las infecciones urinarias en el diabético eran antiguos, pero en la mayoría se sugería que había una superior prevalencia de bacteriura en la mujer diabética. Según esto, había de un 8 a un 20% mayor de prevalencia frente a la no diabética, que iba a ser de un 5%. Como les mencionaba ahorita, en el varón, las diferencias entre el grupo sano y el grupo no sano no son significativas. Entonces, la prevalencia de la bacteriura asintomática va a oscilar dentro de un 2 a un 8%. Una vez instaurada lo que es la bacteriuria en el diabético, el riesgo de afectación del parénquima renal va a aumentar. Forland hizo un estudio basado en la utilización de anticuerpos recubiertos para la afectación de lo que es para una detección de lo que es la afectación renal. Y en su estudio se observó que un 43% de las mujeres con bacteriuria, presentaba alteración parenquimatosa, y que esta cifra iba a aumentar hasta el 80% después de las 7 semanas de evolución, sin que la mujer tuviera un tratamiento. Entonces, en este caso, la diabetes y la afectación renal sin tratamiento, pues sí supone un riesgo alto para el riñón. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ok, en este caso, los gérmenes causantes de la infección del tracto urinario en el grupo de los diabéticos van a ser los mismos que podemos encontrar en lo que es la población general sana, excepto en el caso del Streptococcus del grupo B, que siendo infrecuente se aísla en más ocasiones en las pielonefritis del paciente con diabetes. Y en el caso de hongos que son más prevalentes en esta población, se mencionaba que uno de los que podríamos encontrar era Cándida. Escherichia coli va a ser el patógeno más frecuente, se aísla en un 75% de lo que son los urocultivos. No se han detectado diferencias significativas entre los microorganismos de la flora perineal de mujeres diabéticas y no diabéticas. Y bueno, no se conocen con exactitud las causas que motivan la mayor incidencia de infecciones del tracto urinario en los diabéticos, pero como factores predisponentes nos íbamos a encontrar con una disfunción neurógena vesical en los diabéticos, con mayor presencia de alteraciones anatómicas de la vía urinaria, en este caso la cistocele y la rectocele, alteración de la función leucocitaria, presencia de retinopatía, decía que inclusive hasta la enfermedad coronaria, ¿verdad? Y pues bueno, un factor predisponente importante era que el tiempo de evolución de la diabetes mellitus en el paciente fuera superior a 20 años. Y en otro estudio, un autor que, bueno, su apellido es Hoy, concluía que las infecciones del tracto urinario solo iban a ser más frecuentes en mujeres diabéticas mayores de 50 años.
Y bueno, también la glucosuria mencionaba que aunque no está directamente relacionada, cuando era intensa podía facilitar una disminución de la actividad fagocítica de los leucocitos. Entonces, en este caso, los autores concordaban con que uno de los factores más importantes iba a ser la afectación vesical por una neuropatía diabética, y en este caso, esta neuropatía diabética iba a provocar una paresia progresiva de la vejiga con un aumento de lo que es el residuo posmiccional. Entonces, esta orina que iba a quedar restante iba a ser colonizada más fácilmente por los uropatógenos. Entonces, posteriormente a esto, estos patógenos iban a poder ascender hasta por los uréteres hasta llegar al riñón y pues poder empezar a causar todas aquellas afectaciones. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? Y en este caso, bueno, se mencionaba lo de las recurrencias en la mujer. Primero que nada, el manejo de las recurrencias en la mujer era parecida también a la mujer no diabética. En este caso se mencionaba que teníamos que documentar todas las recurrencias para poderlas clasificar. Entonces, cada vez que hubiera una recurrencia en la infección del tracto urinario, era importante que se solicitara un urocultivo o un antibiograma. En este caso, las recurrencias se iban a dividir en recaídas o reinfecciones. Primero que nada, las recaídas iban a surgir durante las 2 semanas siguientes a la finalización correcta del tratamiento y iban a estar producidas por la misma bacteria que ocasionó el episodio inicial. Habitualmente podríamos encontrarnos con afecciones del parénquima renal, alteraciones de la vía urinaria y por otro lado las reinfecciones se iban a manifestar algunas semanas más tarde. Generalmente se mencionaba que en un periodo de en un lapso máximo de 6 meses. Y a diferencia de las recaídas, en las reinfecciones podíamos encontrarnos con patógenos diferentes a la infección inicial. Primero que nada, las recaídas iban a requerir un tratamiento inicial de 2 semanas. Si tras el tratamiento seguíamos encontrando el patógeno en la orina, el tratamiento va a pasar a una duración de 4 semanas. Y le puedes dar a la que sigue, profesor. En este caso se mencionaba también como consecuencia de los diabéticos la pielonefritis, ¿no? Como la consecuencia más severa después de una infección urinaria maltratada, ya que el artículo mencionaba que el diabético iba a tener 5 veces más riesgo de sufrir de este padecimiento. Y se mencionaba que la sintomatología podríamos encontrarnos con fiebre elevada, dolor espontáneo en fosa renal o a la puñopercusión lumbar. Iba a acompañarse de malestar general, escalofríos, náuseas y o vómitos. Y la disuria y la polaquiuria podrían llegar a estar ausentes. En el caso del VIH, al ser una enfermedad, al ser una enfermedad que va degenerando lo que es la función del sistema inmunológico, primero que nada, como sabemos, pues iba a alterar las defensas naturales del huésped. La literatura mencionaba que cuando la cifra de los linfocitos CD4 desciende a menos de 200 por milímetro cúbico, el riesgo iba a aumentar de manera considerable. En este caso, también el patógeno más común iba a ser la Escherichia coli y va a representar un 43.5% de todos los urocultivos positivos. Y mencionaba el nombre de un fármaco, no recuerdo con exactitud el nombre, pero muchas veces utilizar el fármaco para tratar, no, más bien, el fármaco que utilizábamos para tratar el VIH muchas veces salía contraproducente a la hora de tener una infección del tracto urinario por el hecho de que ese fármaco iba a deprimir todavía más lo que es el sistema inmunológico. Entonces íbamos a permitir que la colonización bacteriana fuera aún más fácil para el patógeno.
Bueno, vamos a continuar con la tuberculosis urogenital. Bueno, esta es una infección causada por el Mycobacterium tuberculosis y esta se da en 10% de los casos de tuberculosis. Se puede dar, este porcentaje va a variar dependiendo de la localización del paciente en el país en el que esté. En países en vías de desarrollo va a ser del 15 al 20% y en países desarrollados va a ser del 2 al 10%. La forma urogenital representa entre el 30 y el 40% de todas las tuberculosis extrapulmonares. Y también pues puede estar acompañada de otras formas de tuberculosis en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en el compromiso de los ganglios linfáticos, que es lo más frecuente. Ok, los factores de riesgo van a ser la diabetes mellitus, la inmunodeficiencia, ya sea por VIH o por neoplasias malignas. También pacientes que estén en tratamiento con inmunosupresores, quimioterapia o corticosteroides. Y pues esta infección va a ser más frecuente en hombres en la cuarta década de la vida. La diseminación, pues como ya les comenté, va a ser primero de pulmones hacia otros órganos en el cuerpo. En este caso, lo más común es que la diseminación sea hacia riñón. Esta diseminación puede ser por vía linfática o por la circulación sanguínea. Y en el caso de los hombres, pues lo más común va a ser diseminación hacia riñón y hacia epidídimo, y en las mujeres hacia trompas uterinas. Y de estos órganos se va a diseminar hacia órganos que sean cercanos por diseminación directa, intraluminal o linfática. Y bueno, también por diseminación hematógena. Entonces, bueno, aquí tenemos los órganos hacia los que se puede diseminar. El riñón va a ser el principal. Lo vamos a encontrar con fibrosis, con obstrucción y con hidronefrosis, es lo más común. Pero pues esto va a depender de la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el paciente. En el caso de las glándulas suprarrenales, suele afectar a ambas. Se va a presentar necrosis, lo que nos va a dar un cuadro similar a la enfermedad de Addison. Y los pacientes van a presentar hiperpigmentación en la piel, náuseas, diarrea, vómito, constipación, dolor abdominal, fiebre, convulsiones, hipoglicemia e hiponatremia. En el caso del uréter, esta infección va a ser por diseminación desde el riñón, es lo más común, y va a presentar el uréter úlceras, fibrosis, cicatrices, estenosis y obstrucción ureteral. La vejiga también se va a infectar por diseminación desde el riñón y nos va a presentar ulceración y calcificación. El epidídimo comúnmente se infecta por diseminación por vía sanguínea y se va a afectar, por lo tanto, más a la cabeza menor más vascularizada. Va a presentar estrechamiento fibroso
obliteración de la luz, a destrucción gaseosa, ulceración y diseminación a conducto deferente. Aquí el epidídimo va a presentar como un signo que es el de collar de perlas, que va a ser causado, bueno, es un signo radiográfico y es causado por la acumulación de tubérculos por fibrosis. Y bueno, en sí, la mayoría de las estructuras de los órganos van a presentar fibrosis, necrosis y caseificación. En el caso del testículo, la infección va a ser secundaria a la del epidídimo y se puede confundir con un tumor testicular. En el caso de la próstata, esta va a ser muy raro que se vea afectada. También va a ser comúnmente que sea por diseminación hematógena y esta se va a ver evidenciada en el paciente con una reducción del volumen del semen. Las vesículas seminales también es raro que se vean comprometidas y el pene va a ser también raro que se infecte, pero cuando lo hace es por diseminación del riñón y de la vejiga y se va a presentar tumores en cuerpos cavernosos y uretra. Algo particular en el pene es que la forma de infección aquí, aunque va a ser muy raro, puede ser por medio de una infección de transmisión sexual. O sea que la tuberculosis se va a transmitir por relaciones sexuales con parejas con lesiones tuberculosas genitales o perineales. Pero bueno, esto es muy raro. Y en el caso de la uretra, pues también su infección va a ser infrecuente y va a presentar estenosis fibrótica grave. Bueno, aquí vemos imágenes macroscópicas donde pues podemos apreciar todo la caseificación, fibrosis y en este caso una hipertrofia compensadora. ¿Qué es lo que nos falta, doctora, de ver? Porque ya veo que casi va a ser las 5 y creo que todavía nos faltan como unas 15 diapositivas. Sí, pues faltaría el tratamiento, el diagnóstico y candidiasis. Ok, cándida, ese no lo... Pues si quiere termina entonces ahorita lo de tuberculosis y ahí finalizamos el tema. Ok. Ok, bueno. Entonces, las manifestaciones clínicas van a variar muchísimo. Es muy inespecífico y los síntomas más frecuentes van a ser de retención de orina, hematuria, dolor inguinal, cólicos renales y 20%, menos del 20% de los pacientes van a presentar fiebre, anorexia, pérdida de peso y sudoración nocturna. Tenemos algunos signos físicos que van a aparecer ya cuando la enfermedad está avanzada, como anomalías escrotales, rigidez del epidídimo, vesículas seminales duroelásticas agrandadas, piuria estéril en el 25% de los pacientes, hematuria y el 25% de los pacientes van a tener pérdida de la función renal, con insuficiencia renal en el 7.4% de los pacientes. También, si hay obstrucción del epidídimo, pueden presentar infertilidad
Y se mencionaba que en todos los pacientes con hemospermia recidivante debemos de sospechar tuberculosis. Bueno, para el diagnóstico podemos usar una prueba de PCR, una prueba de tuberculina y el urocultivo. Y el diagnóstico se va a confirmar con la presencia de Mycobacterium tuberculosis en la orina por medio de la coloración de Ziel-Nielsen, que es la imagen que tenemos aquí. Y en esta prueba pues se va a inyectar antígeno de tuberculina, y si vemos que hay una reacción mayor a 5 milímetros, pues va a ser positiva. Y en cuanto a imágenes, podemos usar radiografía, ecografía, urografía intravenosa, tomografía, pielografía y uteroscopía. Y bueno, aquí podemos ver una radiografía de un paciente con tuberculosis renal izquierda que pues muestra calcificaciones. Y en la otra imagen podemos ver estenosis de la porción distal del uréter izquierdo. Para el tratamiento tenemos varias opciones. Podemos usar isoniazida, rifampicina, streptomicina, piracinamida o estambutamol. Y bueno, en este cuadrito nada más dice cómo actúan los fármacos, y aquí pues ya vienen con dosis, y aquí tenemos los de primera línea y aquí tenemos los de segunda línea. Y en cuanto a tratamiento quirúrgico, pues se puede hacer dependiendo del daño, nefrectomía o nefrectomía parcial, cirugía para la unión pielouretral o cistoplastia de ampliación. Y bueno, eso sería todo. Ok, se tocó un tema muy importante, bueno, todos en realidad, acerca de las infecciones del tracto urinario en las mujeres embarazadas. Estos son casos así muy especiales, la verdad. La mujer embarazada hay que tener mucho cuidado porque estás manejando un binomio, ¿no? No es solo una persona, digo, obviamente con todos debemos tener cuidado, pero obviamente en estos casos son así pacientes muy, muy delicados. Entonces, este tratamiento, mencionabas, compañero, de las causas, del por qué generalmente se dilata el ureter derecho y no el izquierdo, del mayor riesgo que tienen de infecciones urinarias, el riesgo que conlleva lo que es una sepsis neonatal o incluso algo antes, que es la ruptura prematura de membranas con una amenaza de parto pretérmino, y que obviamente puede llevar a complicaciones tanto maternas como neonatales. Entonces sí es un caso muy delicado. Es muy importante saber qué medicamentos podemos dar, qué medicamentos no podemos dar. Dentro del protocolo de vigilancia de lo que es el control prenatal está siempre el realizar un examen general de orina, estar muy atentos a lo que puede estar presente con la vía urinaria. Es un 20-30% de las pacientes embarazadas llegan a tener algún cuadro de infección urinaria o incluso una pielonefritis. Algunas también hacen algunas litiasis. Entonces son cuadros muy importantes. Por ejemplo, hoy en la mañana en el ISSSTE me tocó recambiarle un catéter WJ a una paciente embarazada por una litiasis. O sea, no la podemos operar ahorita, tiene 35 semanas. Pero bueno, ese catéter se lo tengo que cambiar cada mes, y bueno, hoy tocó. O sea, son pacientes, y prácticamente estaba yo haciendo el recambio, un procedimiento que a lo mejor es relativamente sencillo, pero tenía el ginecólogo con el tocógrafo ahí pegado mientras yo hacía el procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo muy delicado, ¿no? El hacer este procedimiento. Algo también muy importante sobre las recurrencias. Aquí
Se mencionaba a factores de riesgo como desafortunadamente el sexo femenino, la paciente diabética, son pacientes pacientes diabéticos, son pacientes que desafortunadamente por múltiples causas son con una alta tendencia a la recurrencia. La recurrencia es algo que debemos de cuidar mucho por el daño que puede generar hacia el riñón por estas múltiples infecciones, el desarrollo de infecciones complicadas, como ya sea las que vimos, una peronitis enfisematosa, una pionefrosis, un absceso renal. Cuando ya algo bien importante, algo que he visto mucho es que cuando ya ven mucha recurrencia, como que no tienen tanta, digo, no ustedes, pues, pero he visto que dicen, bueno, ¿por qué tan frecuente? O sea, hay que investigar causas, hay que ver si no tiene litiasis, hay que ver si no tiene estreñimiento crónico, que es una causa. Entonces, ya cuando vemos a una paciente recurre, hay que buscar algo más. Siempre hay que buscar algo más. Importante el paciente diabético, el control glucémico es súper importante, porque pues si no se ve un control glucémico, pues obviamente el paciente va a seguir teniendo recurrencia, ¿no? Y son detalles muy importantes, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna duda, muchachos, ya son las 5. Doc, entonces sí quedamos con el examen para el martes. Ok, el martes, no creo que sea el examen. Yo creo que vamos a empezar con el otro tema. Yo creo que el examen va a ser el jueves. Muy bien, doctor. Sí, el Ok, martes vamos con el siguiente tema, que ¿cuál es? Perdón, bueno, es infecciones de transmisión sexual, ¿no? Si no me equivoco. Ajá, sí. Empezamos el martes con ese tema y el jueves 3 de la tarde en aula por confirmar haremos el primer examen parcial. Doc, ¿y va a venir hasta aquí? ¿Hasta lo que vemos aquí? Hasta las infecciones, hasta ahí. Se le cortó, no lo escuché. Sí, hasta infecciones, los temas de anatomía, fisiología, semiología, laboratorio e infecciones. Hasta ahí viene el primer parcial. Ok, muy bien. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Bueno, si no hay dudas, Gracias, nos doctor. estamos viendo el próximo martes, muchachos. Sale, Doc, Muy bien. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego, doctor.